sí éramos de iglesia y estuve en una primaria de monjas y en una secundaria de monjas y en una prepa de monjas, pero yo creo que tan fuerte no he vivido el catolicismo como ahora en la universidad. Mi escuela es muy conservadora, demasiado conservadora, y hay un grupo de niñas que están muy metidas en la universidad, que no, son muy conservadoras, y justo una de ellas se llama Mariana. Me llevaba muy bien con ella, ¿no? Cuando regresé se me ocurrió abrirme con ella y contarle lo que había pasado, contarle que había abortado, que había pasado, toda la historia, y después de eso ella se alejó de mí. Ahora que se ha venido la polémica del aborto y la legalización y no sé qué, a pesar de que mi hermana y mi mamá saben, o sea, que yo lo viví y que lo apoyo, como que aún así hacen ciertos comentarios de no, es que está muy mal y es que no, y el rollo, ¿no? O sea, en contra de la legalización. No es que lo habláramos tan abiertamente, ¿no? Yo me acuerdo que como al mes, 2 meses que empecé a menstruar y estos esos rollos, me llevaron con el ginecólogo. O sea, nadie en mi casa habló, me llevaron con el doctor, así de que el doctor hable con la niña, ¿no? Pues fui a un centro de salud que había por mi casa, se me ocurrió ir, y tal cual, ¿no? O sea, yo dije, no, pues es que yo estoy interesada en tener relaciones, pero no quiero pues, nada más llegar y ya, ¿no? Y buscando información por un lado, y porque además sabía que te daban pastillas, no tenía idea de marcas ni nada. La señorita de la recepción fue así como de, ¿cuántos años tienes? Y creo que yo tenía 16, 17, ¿no? Yo, 17. Y así como de, no, o sea, ya sabes, las caras, y yo así de, uy, ups, fui, o sea, sí, ya no me salí en ese momento, me quedé hasta que hablé con el señor, el doctor y todo, que también fue alguien muy recto, ¿no? Así muy, bueno, toma, ¿no? Así como que, qué niña, ¿no? Ya se lo doy porque tengo que. Entonces más bien me sentí juzgada, así enojada, fue así de, pero ¿por qué? O sea, no, yo quiero saber, yo vengo a hacerlo de una forma, ok, querrás que a lo mejor crees que es muy irresponsable que yo vaya y me meta con alguien, pero dentro de eso yo quiero hacer ciertas cosas bien y tú no me estás dando chance, ¿no? Después de enterarme, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, no? ¿Qué vamos a hacer? No, pues era un hecho que tenía que abortar, ¿no? Fuimos con un doctor amigo de ella que también estaba metido en esas cosas, y me explicaron de hacerme un procedimiento por las pastillas por Cytotec, que era una cosa muy sencilla, una intervención y ya, ¿no? Súper fácil, todo. Y me las tomaba y una semana, 2 semanas y se acababa. Yo me las tomé todo el fin de semana y no pasaba nada. Volvimos a ir al doctor, ¿no? Creo que el martes siguiente me vuelven a colocar las pastillas, no me acuerdo bien, creo que eran 2, y yo me tomé otras 2 y otra vez a tomarte las pastillas. Tampoco, ¿no? O sea, seguía pasando el tiempo y yo seguía atascada de pastillas. La última vez me las colocaron ya en el útero, la verdad no recuerdo bien cómo es eso, pero el caso es que ya estaba más profundo, me dolió muchísimo, me dieron, o sea, los cólicos los sentí en ese momento porque ya era más directo. Yo seguía tomándome pastillas, pero para esto yo ya llevaba como 40 pastillas, y yo iba en el segundo frasco de Cytotec, ¿no? O sea, y nada más no, o sea, no pasaba nada, yo no sangraba nada. Pero él me cuenta que en ese momento fue muy impactante para él, ¿no? O sea, yo era un cuerpo ahí tirado, inconsciente, ¿no? O sea, prácticamente ya no era yo, pues yo no sentía nada, estaba súper dormida. Después de como 1 hora que estuvimos ahí, ya no había nadie, solo un muchachito que limpiaba. Pero de los doctores y eso nada, de hecho yo nunca hablé con el doctor así directamente, y pude ir con un doctor y pude ir a una clínica y pude tener ciertos cuidados, ¿no? O sea, tengo muchas cosas a mi favor y pude decidirlo a final de cuentas, ¿no? Y sí, o sea, yo quería hacerlo, yo estaba segura de que sí era lo mejor, no era el momento para que yo tuviera un hijo y que las cosas no podían darse, ¿no? Muero de ganas por tener un hijo, pero para vivirlo tal cual, o sea, para decir, sí es mi hijo y estoy con él y voy con él y lo acompaño y todo. Y el no poder hacerlo se me hacía como estúpido, o sea, se me hacía, sí voy a tener un hijo que yo no voy a ver, ¿no? Que lo va a cuidar quién sabe quién, y que voy a trabajar para pagarles a alguien que lo cuide, y le voy a dar lo mínimo.
sentí aliviada, ¿no? O sea, primero fue como la tranquilidad de saber que ya todo ya ha pasado, que todo había salido bien. Muy animada, la verdad, de seguir, de la carrera, de hacer algo, ¿no? Ya más en concreto. Fue como, salí de esta y fue por algo que salí, ¿no? O sea, no, y por algo me pasó. O sea, no fue nada más de ya pasó y ya, ¿no? Sino también sabía que de alguna forma tenía que compartirlo y no solo quedármelo, o sea, y dejarlo ya, nunca pasó, nunca existió, nadie lo menciona. Algo que hubiera ayudado mucho es estar en contacto con alguien que ya lo hubiera vivido, ¿no? Eso a mí al menos me hubiera ayudado. Como, sí, todo el mundo me decía, es que no eres la única, ni eres la primera, ni eres la última, pero yo no veía a nadie más, o sea, ¿no? Como que hasta cierto punto te sientes caso único en el mundo, ¿no? Que ya después buscas y te das cuenta que no, pero en ese momento, en el momento en que estás embarazada y decides no tener un hijo, es como que sí sientes, ¿no? Sientes ciertas cosas medio extrañas. Y a la hora que fue el procedimiento, sí, como a lo mejor un acercamiento más, ¿no? O sea, cómo estás, cómo te sientes, qué has pensado. Cuando tú vas pensando en interrumpir un embarazo, te diera toda la información, te dijera, oye, así, ¿no? Te tienes todas estas opciones y además tú sentimentalmente o interiormente te puedes sentir así y puede pasar esto y pues analízalo, ¿no? Bien. Como asesoría humana, realmente de contacto con la persona que vaya a ir, con la mujer que vaya a ir, para decirle y hacerle ver si sí es lo que quiere, ¿no? O sea, tampoco influenciada a sí, ya estás aquí y ahora tienes que ser. No, o sea, decídelo, piénsalo, mira, ventajas, desventajas, que a lo mejor no ves estando en el problema. Cuando mi tía abuela fallece en julio, 6 meses después de mi procedimiento, yo sabía que mi tía estaba ahí, ¿no? Que mi tía se estaba despidiendo de nosotros en ese momento. Y en ese momento yo le expliqué a mi tía lo que había pasado, ¿no? Y le dije, ay tía, debí de haberte buscado antes, tú me hubieras apoyado, no sé, tú me hubieras dado fuerza de otra forma. Y en ese momento le pedí a mi tía que le explicara a mi hija que por qué razones yo no había podido seguir con ese embarazo, ¿no? Que le explicara que era porque no tenía lo que ella necesitaba, no podía darle todo lo que yo había pensado y que me dolía mucho no tenerla, pero que era lo mejor porque yo no le iba a dar todo. Y hasta ese momento en que yo sabía que mi tía le iba a hacer llegar el mensaje tal cual, ¿no? Que sabía que mi hija iba a entender por qué lo había hecho, fue que me sentí tranquila. Yo creo que se reforzó, más que cambiar, porque siempre estuve a favor, siempre fui de la idea de dejen que ellas decidan, ¿no? Denles a ellas tanto la información, si quieres católica, quien tenga la formación católica, y denles la información médica y denles justificaciones médicas para contradecir o apoyar lo católico. Pero siempre decía, es que a ellas les pasa, ¿no? A ellas porque no se cuidan, pero o sea, a mí no me va a pasar, ¿no? Siempre fue como sí, apóyenlas, ¿no? O sea, sí las apoyo, pero nunca me pensé involucrada. Tratar de como hacer un poco de conciencia en la gente, ¿no? O sea, de ver que sí pasa, porque se nos hace muy fácil decir que no pasa. Pero las pruebas están en que yo estoy aquí y yo estoy contando lo que me pasó. Y me mueve el pensar o el saber que puede ayudar a que no se dé de una forma insegura.